Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes y románticos del momento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos tiene a todos suspirando y que, por lo que parece, nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Y lo mejor de todo. Tenemos confirmación oficial, amigos, Kerem lo ha dicho. Hande es el amor de su vida. No vive sin ella. Así que si son fans de Love is in the Air, si les encanta el drama romántico, si aman el chisme tanto como yo, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir todos los detalles, analizar las declaraciones, revisar las pruebas y, por supuesto, opinar sobre esta maravillosa historia de amor. Vamos a desentrañar juntos esta declaración bomba. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no se pierdan nada de nada. Ahora sí, comencemos. Bueno, como ya les dije, el tema principal de hoy es la confirmación oficial de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Para quienes no estén al tanto, Kerem y Hande, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, han mantenido una relación amorosa que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Desde que se conocieron en el set, la química entre ellos fue innegable, y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, las pruebas de su amor comenzaron a acumularse: fotos, salidas, gestos, y ahora la confirmación. Durante mucho tiempo hemos seguido de cerca su relación, analizando cada foto, cada declaración, cada mirada. Las redes sociales han sido nuestra fuente principal de información, con los fans más dedicados rastreando cada movimiento de la pareja, creando teorías y compartiendo sus esperanzas de que su amor fuera real. Y ahora lo es. ¡Qué emoción! La noticia de la confirmación ha explotado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Kerem, en una entrevista reciente, no solo confirmó su relación con Hande, sino que además hizo declaraciones muy emotivas y románticas. Dijo cosas como: Hande es el amor de mi vida, y no puedo imaginar mi vida sin ella. ¡Guau! Directo al corazón. Y es que, amigos, ¿quién no suspira con estas palabras? Son la materialización de los sueños románticos que todos tenemos. Ver a dos personas que admiramos, que interpretan papeles llenos de amor, compartir esa misma conexión en la vida real, es algo mágico. Es como si la magia de la serie se extendiera y se volviera palpable. Pero ¿cómo llegamos a esta confirmación? ¿Qué pruebas teníamos antes? ¿Cómo era la relación de Kerem y Hande antes de esta declaración? Prepárense porque el camino hacia esta confirmación estuvo lleno de pistas, de rumores, de esperanzas y, por supuesto, de mucho, mucho amor. Desde el principio, los rumores sobre su relación comenzaron a circular. La química que tenían en la pantalla era tan intensa que era imposible no notar la conexión fuera de la ficción. Eda y Serkan, sus personajes en Love is in the Air, eran el ejemplo perfecto de una pareja con una atracción innegable, con miradas cómplices, con un amor que crecía a pesar de los obstáculos. Y claro, esa misma chispa, esa misma complicidad, parecía extenderse fuera del set. Empezaron a compartir fotos juntos en eventos, en viajes, y aunque al principio no confirmaban nada, sus gestos y miradas hablaban por sí solos. Era como un juego, una danza sutil de indirectas y pistas que mantenían a los fans en vilo. ¿Sería real? ¿Era solo una estrategia de marketing para la serie? Las preguntas inundaban las redes sociales, los foros de discusión, los comentarios de YouTube. Uno de los momentos más significativos fue cuando fueron vistos juntos en las Maldivas. Imagínense. Sol, playa, arena y dos de las estrellas más queridas de Turquía. Las fotos que salieron a la luz de ese viaje fueron la prueba definitiva para muchos de que algo pasaba entre ellos. Se les veía muy cercanos, disfrutando de la compañía del otro y compartiendo momentos de complicidad. Caminaban tomados de la mano, se reían, se miraban con cariño. Era evidente que estaban disfrutando de su tiempo juntos. Las Maldivas se convirtieron en el escenario perfecto para que el amor floreciera, lejos de los focos y la presión de la fama. Este viaje se convirtió en un hito, en un punto de inflexión que marcó el inicio de una relación más abierta, más visible. Luego vinieron los cumpleaños, las celebraciones, y cada vez que se les preguntaba sobre su relación,
respondían con evasivas o sonrisas cómplices. Era el típico juego de sí, pero no. Evitaban las confirmaciones directas, pero sus sonrisas y miradas revelaban la verdad. Era como si estuvieran protegiendo algo precioso, un amor que aún no querían exponer completamente al ojo público. Pero con el tiempo las indirectas fueron aumentando, y los mensajes sutiles en las redes sociales se volvieron más frecuentes. Ande en varias ocasiones compartió fotos con Kerem, acompañadas de mensajes cariñosos. Imágenes de ellos juntos en momentos cotidianos, en momentos de felicidad. Y Kerem, por su parte, solía dejar comentarios llenos de amor en las publicaciones de Ande. Comentarios como «eres la más hermosa» o «te amo». Era evidente que se adoraban. Cada publicación, cada comentario, era una pequeña confirmación, una migaja de pan que dejaban para que sus fans siguieran el rastro de su amor. La actitud de los fans también jugó un papel importante. Los seguidores de Love is in the Air y de ambos actores crearon un fandom muy grande y activo, apoyando su relación y compartiendo su amor por la pareja. Crearon cuentas dedicadas a ellos, editando fotos y vídeos, y generando un entusiasmo que impulsó aún más la historia. Era como si los fans fueran cómplices de este amor, como si formaran parte de él. Apoyaban su relación, defendían su privacidad y celebraban cada paso que daban. Y ahora, después de toda esta espera y de muchas especulaciones, la confirmación oficial ha llegado. Kerem, con sus propias palabras, ha sellado la historia de amor entre él y Ande. Un amor que nació en el set de una serie y que ha trascendido la pantalla, llegando a la vida real. Es un cuento de hadas moderno, una historia que nos demuestra que el amor, a veces, surge de los lugares más inesperados y que, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. ¿Y qué significa esto para el futuro de la pareja? ¿Cómo creen que evolucionará su relación ahora que es pública? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, sus fans estarán ahí, apoyándolos y celebrando cada momento de su historia de amor. Ahora que han hecho pública su relación, es posible que veamos más fotos, más declaraciones de amor, más momentos compartidos. Pero también es importante recordar que ellos tienen derecho a su privacidad, a vivir su amor a su manera, sin la presión constante de los medios y de los fans. Es importante destacar que a pesar de la fama, tanto Kerem como Ande han sido muy cuidadosos con su privacidad. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Y respetando su decisión, es admirable cómo han manejado la situación. Han sabido proteger su amor, permitiendo que floreciera en su propio tiempo y a su propio ritmo. La confirmación de Kerem es una gran noticia para todos los que amamos el romance y la magia de las historias de amor. Es una prueba de que las conexiones especiales pueden surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Y es un recordatorio de que el amor, a pesar de los obstáculos y la presión mediática, puede ser fuerte y duradero. Nos da esperanza, nos inspira a creer en el amor verdadero, en esas conexiones especiales que cambian nuestras vidas. Y ahora hablemos un poco más sobre lo que esta confirmación implica. ¿Por qué es tan importante para los fans? ¿Qué esperamos ver en el futuro de Kerem y Ande? ¿Qué impacto tiene esto en la industria turca? Para los fans de Love is in the Air, esta confirmación es la realización de un sueño. Durante meses hemos seguido la historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Ande y Kerem en la serie. Hemos reído, hemos llorado y nos hemos enamorado de su historia. Hemos soñado con su felicidad, con su amor, con su final feliz. Y ahora, ver que esa historia de amor ha trascendido la ficción y se ha convertido en realidad es algo realmente especial. Es como si el final feliz de Eda y Serkan se hubiera extendido a la vida real. Es como si nuestros sueños se hubieran hecho realidad. Además, la confirmación de Kerem nos permite ver una faceta más personal de los actores. Nos permite conocerlos como personas, no solo como personajes. Nos permite entender mejor sus personalidades y la conexión que tienen entre ellos. Nos permite ver la química que había fuera del set, la complicidad que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto. Y eso, sin duda, nos hace quererlos aún más. Nos hace sentir más cerca de ellos, como si formáramos parte de su círculo íntimo. ¿Qué esperamos ver en el futuro? Bueno, por supuesto, queremos que sean felices. Queremos que su amor siga creciendo y fortaleciéndose. Queremos verlos apoyándose mutuamente en sus carreras profesionales. Queremos verlos juntos, celebrando sus logros y superando los desafíos.
Y por supuesto queremos seguir viendo fotos y vídeos de ellos juntos, demostrando el amor que sienten el uno por el otro. Queremos que sigan compartiendo su felicidad con nosotros, aunque respetando su privacidad. Queremos verlos evolucionar como pareja, como individuos, como profesionales. En cuanto a la relación de Kerem y Hande, es probable que ahora sean más abiertos a mostrar su amor. Ya no tendrán que esconderse ni evadir preguntas. Podrán disfrutar de su relación de una manera más libre y auténtica. Podrán pasear juntos, ir a eventos, compartir momentos especiales sin la presión de ocultar sus sentimientos. Y eso, sin duda, es algo maravilloso. Les permitirá vivir su amor con mayor plenitud, sin las restricciones que imponía el secretismo. Pero por supuesto también es importante recordar que ellos son personas, con vidas privadas y sentimientos. Debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Debemos celebrar su amor, pero también dejarles espacio para que puedan vivir su relación de la manera que ellos quieran. No debemos presionarlos ni exigirles ni intentar controlarlos. Debemos ser fans comprensivos que celebren su felicidad, que los apoyen en sus decisiones, que respeten su privacidad. En cuanto al impacto en la industria turca, es evidente que esta confirmación es un evento importante. Kerem y Hande son dos de las estrellas más importantes del momento, y su relación es un tema de gran interés para los medios y para el público. Esto puede generar un mayor interés en sus proyectos futuros, en sus carreras profesionales. Es posible que veamos más colaboraciones entre ellos, ya sea en televisión, cine o publicidad. También es probable que otras parejas de actores se animen a hacer pública su relación, creando un ambiente más abierto y transparente en la industria. La confirmación de su relación también es un ejemplo para sus fans, un mensaje de esperanza y de amor. Les demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, que las conexiones especiales son posibles, y que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que el amor es un sentimiento hermoso y que merece ser celebrado. La noticia ha sido un auténtico terremoto en el mundo de las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande, Kerem Hande y Loveisinteair, se han convertido en tendencia mundial, con miles de publicaciones, comentarios y reacciones. Los fans han inundado las redes con mensajes de felicitación, con edits, con vídeos y con todo tipo de contenido celebrando la noticia. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja han aumentado en seguidores, y las publicaciones que comparten fotos y vídeos de ambos actores han recibido miles de me gusta y comentarios. Los medios de comunicación turcos, e incluso algunos medios internacionales, han recogido la noticia, dedicando reportajes y artículos a la pareja. En general, la reacción ha sido muy positiva, con la mayoría de los fans expresando su alegría y su apoyo a la pareja. Sin embargo, también hay quienes han expresado su preocupación por la privacidad de los actores, instando a respetar su espacio personal. Es importante destacar que a pesar de la euforia, es fundamental mantener la calma y el respeto. La vida privada de Kerem y Hande es suya, y debemos respetar sus decisiones y su derecho a vivir su relación de la manera que ellos quieran. No debemos presionar, ni exigir, ni invadir su espacio personal. Debemos ser fans comprensivos que celebren su felicidad, que los apoyen en sus decisiones, que respeten su privacidad. Así que, ¿qué les parece? ¿Están emocionados con esta noticia? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y compartir sus pensamientos. Sus comentarios son muy importantes para mí porque me permiten conocer sus opiniones, sus expectativas, sus sueños. Me encanta saber qué piensan ustedes sobre esta maravillosa historia de amor. Y ahora, ya llegando al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos confirmado que Kerem Bürsin ha confirmado que Hande Erçel es el amor de su vida. Hemos visto cómo el romance de estos actores traspasa la pantalla y llega a la vida real. Analizamos las pruebas, desde sus viajes juntos hasta sus mensajes en redes sociales. Hemos explorado la química innegable entre ellos, la magia que se genera cuando están juntos, la complicidad que comparten. Hemos analizado el impacto de esta confirmación en la industria turca y en los fans. Hemos hablado de las expectativas, de los sueños, de las esperanzas que tenemos para el futuro de Kerem y Hande. Hemos compartido nuestra emoción y alegría por esta maravillosa historia de amor.
Hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de ser fans comprensivos. Hemos celebrado el amor, la felicidad y la magia que nos regala esta pareja. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por el mundo del espectáculo. Me emociona saber que somos una comunidad unida por el amor al chisme y a las historias de amor. Y ahora es hora de que ustedes hagan su parte. Dejen sus comentarios, cuéntenme qué piensan sobre esta noticia. ¿Les gusta la pareja? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que sus comentarios son la parte más importante de este vídeo, porque me permiten conectar con ustedes, compartir sus opiniones y crear una comunidad vibrante y llena de energía. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las novelas turcas. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré hablando de sus actores y series favoritas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida. Hasta la próxima.